Bendiciones. Ahora estamos con un nuevo tema acerca del factoreo, factorización. Vamos a ver este nuevo contenido y en qué consiste la factorización. Dada una suma de términos, nosotros convertiremos esa suma en una expresión que consta de factores, es decir, de una suma la convertiremos en factores. ¿Qué quiere decir? Como observamos ahí, esas expresiones se están multiplicando, es decir, que están entre paréntesis, significa que son factores, es decir, de una suma pasaremos a lo que es el producto o división en este caso de la expresión. Pero ahí existen métodos en los cuales nosotros vamos a utilizar para poder factorizar. Son ideas. La primera es que siempre hay que buscar el factor común, se le conoce como factor común. Es decir, la primera impresión que nosotros tenemos que tener es que posiblemente la expresión posea un factor común. Poco a poco vamos a ir viendo de qué se trata. Pero ahora de forma ordenada estamos viendo los diferentes casos que pueden haber. Entonces, como primer punto, siempre tenemos que buscar el factor común. Y ahí vemos a la par la forma de proceder o de factorizar. Esto es como un cuadro resumen. Si observo que no existe un factor común, entonces voy a utilizar los siguientes. Vamos a utilizar la cantidad de términos para nosotros determinar qué clase de factorización es la que vamos a ocupar. Por ejemplo, de haber buscado factor común y no hay, se nos presenta lo siguiente, que posean dos términos. Si posee dos términos, como se fijan acá, es un producto notable que habíamos visto anteriormente, que esta vez lo vamos a conocer como diferencia de cuadrados. Igual tenemos acá presente la suma de cubos y resta de cubos. Entonces, esta de acá es la forma de factorizar la expresión. Posteriormente de haber obtenido y la expresión no posee dos términos sino que más, se procede de la siguiente forma. Con tres términos nosotros podemos factorizar de esta manera. Como observamos acá, también es un producto notable que hemos trabajado anteriormente y se le conoce como trinomio cuadrado perfecto. Y de igual forma acá tenemos otros casos de poder factorizar que son con tres términos, que posteriormente vamos poco a poco a estudiar cada uno de ellos. En este caso, que algunos lo conocen como caso 6 o caso 7 según el libro de Baldor, el álgebra de Baldor, con cuatro términos obtenemos lo siguiente. Se fijan acá también tenemos otro producto notable que estudiamos anteriormente, es decir, una expresión, una suma o resta, nosotros lo vamos a convertir en factores, agrupados en factores. Vamos a comenzar con el primero, que se le conoce como factor común de una, en este caso, para poder realizar, se fijan, era la primera opción que teníamos que realizar siempre, buscar un factor común. Entonces el factor común consta de dos. El primero es el factor común numérico y el factor segundo, el factor común literal. Es decir, como su nombre lo indica, en común. En esos términos, ¿qué es lo que poseen en común? Observamos que el 9 y el 3 posiblemente posean, digamos, tercera. Es decir, para cada término tenemos que observar si hay algo que se repite. Por ejemplo, acá la X, aquí vemos que también se repite la X, la Y, también la Y. Entonces ahí observamos que tanto en este caso los números como las variables se repiten. Entonces primero vamos a tener que buscar nuestro factor común numérico. ¿Y cómo vamos a sacar el factor común numérico? El factor común numérico lo vamos a sacar mediante el MCD.
el máximo común divisor. Entonces solo tomamos los coeficientes. Si se fijan, solo tomamos los coeficientes, que en este caso sería el 3 y el 9. Es decir, tomamos solo los coeficientes y empezamos a descomponer esos factores primos. Entonces, como sabemos que el MCM tienen que poseer el máximo común divisor, tienen que poseer ambos lo mismo. En este caso tienen tercera. Entonces la tercera de 3 es 1 y la tercera de 9 es 3. Ya no continúo como el MCM, que es el mínimo común múltiplo, porque en esta ocasión solo el 3 y el 1 en este caso ya están descompuestos, no poseen. Es decir, el proceso hasta ahí queda según el máximo común divisor. En el factor común literal, como les decía, tenemos que ver de las variables que se repiten, la x, quien es de menor exponente, es x cuadrado. Y en la y vamos a colocar el de menor exponente también, que es y. Es decir, si repite una variable, vamos a colocar la que tenga menor exponente. Entonces nuestro factor común va a ser el MCD, que es 3, y el factor común literal que tenemos acá, que es x cuadrado y. Entonces ese va a ser nuestro factor común. En el numérico el MCD, y en la parte literal la variable que se repite con menor exponente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Colocamos nuestro factor y vamos a dividir cada término entre ese factor común. Como lo observamos ahí, el 3x cuadrado y cubo lo divido entre el factor común, que es 3x cuadrado y, menos ahora la siguiente expresión, que es 9x cubo y, también la voy a dividir entre nuestro factor común. Si se fijan, sacado nuestro factor común, lo que vamos a hacer ahora es desarrollar. Tenemos nuestro factor y lo de adentro lo tenemos que realizar esas pequeñas divisiones. Entonces, como sabemos, cuando tenemos dividiendo dos números, o los podemos simplificar, y en las variables aplicamos lo que es la propiedad de bases iguales, que en este caso se restan los exponentes. Entonces colocamos nuestro factor y ahora realizamos allá 3x cuadrado entre 3x cuadrado, y también trabajamos la parte de la y. Acá tenemos 1 y acá tenemos en este caso 3, nos quedarían 2. Entonces 3x cuadrado entre 3x cuadrado es 1. Entonces esas automáticamente se simplifican y nos queda solo y cuadrado. En la siguiente expresión sería 9 entre 3. Nos da en este caso un valor de 3. Y ahora al dividir x cubo entre x cuadrado, en este caso eliminamos 2, solo nos queda 1. Entonces x a la potencia 1 o simplemente x. ¿Qué pasa con la letra y? Como lo hicimos entre 3x cuadrado entre 3x cuadrado, aquí y sobre y es igual a 1, entonces simplemente no lo colocamos. Entonces acá ya tenemos desarrollado nuestro factor común. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nada más sacar el factor común y luego dividir cada término entre el factor común para obtener nuestro resultado. Entonces, por lo tanto, nosotros ¿qué vamos a decir? Que la expresión que teníamos al principio, 3x cuadrado y cubo menos 9x cubo y, es igual a eso, es decir, ya está factorizado. Entonces, este es un ejemplo. Para comprobarlo, nosotros podemos hacer lo siguiente, para ver que nos da de igual forma. Multiplicamos lo que está afuera por los términos de adentro, y si nos da exactamente igual es porque está factorado correctamente. Vamos a realizar otro pequeño ejercicio para que podamos observar. Ahora vemos que acá consta de 3 términos. Entonces, como siempre les decía, vamos a tener que tener presente el factor común numérico, que es el MCD, y el factor común literal. Veamos, en el MCD colocamos cada uno de los coeficientes, solo los coeficientes vamos a tomar.
en este caso que es 15, 25 y 10. Solamente vamos a tomar esos y lo descomponemos. Tenemos que ver que todos poseen lo mismo. Por ejemplo, mitad, solo el 10 posee, el 15 no, tiene tercera, el 25, es decir, todos poseen quinta. Entonces la quinta de 15 es 3, la quinta de 25 es 5 y la quinta de 10 es 2. Entonces el proceso para el MSD hasta ahí continúa porque tienen que poseer ambos, todos los términos tienen que poseer lo mismo, todos los números. Entonces simplemente decimos que nuestro MSD es 5. Ahora bien, de las variables observamos que la X se repite en todas. También la Y se repite en todas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De todas las X vamos a tomar la que posea menor valor. Y de todas las Y también, menor exponente. Entonces, de las X observamos en el factor común literal que la que posee menor exponente es X al cubo. Y de la Y, el que posee menor exponente es X al cuadrado. Entonces, obtenemos nuestro factor común que es 5x cuadrado y cuadrado. Entonces realizamos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, es decir, colocamos nuestro factor común, en este caso que es 5x cubo y cuadrado. Lo colocamos, abrimos un paréntesis del factor y ¿qué vamos a hacer? Como les decía anteriormente, vamos a tener que dividir cada uno de esos términos entre el factor común. Entonces decimos 15x cubo y quinta entre nuestro factor común menos 25x cuarta y cuadrado entre nuestro factor común, y de igual manera hacemos con el último. Ahora bien, que hayamos realizado eso, nos toca realizar esas pequeñas divisiones que tenemos ahí. Entonces x cuadrado, x cubo y cuadrado va a ser igual. Vamos a simplificar las diferentes. Entonces decimos 15 entre 5 nos da un valor de 3. Observamos que es el mismo 3 que es decir, los coeficientes que vamos a ir obteniendo van a ser exactamente los que nos resultaron en el MSD. Ahora con las variables, x cubo entre x cubo nos da 1 y y la quinta entre y simplemente nos queda y al cubo. En este caso, como son iguales, se elimina esa x cubo y simplemente nos queda y cubo. En el siguiente, 25 entre 5 nos da que es un valor de 5, y x cuarta entre y cubo y y cuadrado entre y cuadrado. Vamos a realizar, decimos que es 5x. El siguiente sería 10 entre 5. Se nos quedaría un valor de 2 x a la sexta entre x cubo, x al cubo y y. Nos quedaría entonces 2x al cubo y y al cuadrado. Entonces, si se fijan, esa es la forma en que está ya factorizada nuestra expresión. Solo de aplicar las propiedades que ya hemos estudiado anteriormente. Entonces observamos los coeficientes 3, 5 y 2. Se fijan, son los mismos que acá nos resultaron en el MSD. Entonces una forma de comprobar que hemos realizado correctamente ese proceso es observando que son iguales los coeficientes a esos números. Entonces al final decimos que nuestro resultado al factorizar ese polinomio es y como les decía, podemos multiplicarlo para obtener una igualdad. Finalmente tenemos este otro ejemplo, está un poquito más fácil, podríamos decir. Acá observamos que el 2 y acá tenemos 1, entonces factor común numérico no hay, solo hay literal, porque la x es la única que se repite, la y no, solo la x. Entonces, ¿quién es menor de exponente? La x a la 1 o simplemente x. Ahora hacemos lo mismo, vamos a dividir cada
cada término entre el factor común, que en este caso el factor común es x. Entonces nos quedaría de esa forma. Y realizamos, ¿verdad?, el procedimiento que conocemos de dividir 2 entre 1 es 2 y x cuadrado entre x, vemos que nos va a quedar 2, ahí se simplifican esas x, quedándonos al final x factor de 2 entre 1 sigue siendo 2 y x cuadrado entre x nos da simplemente x a la 1 o x nada más, más en esta parte solo va a quedar la variable de y. Entonces este es otro ejemplo. De igual forma podemos comprobar x por 2x es x 2x cuadrado y x por 2y xy. Entonces esta es la forma en que se resuelve. Entonces eso es todo con respecto a esta clase de factor común. Este sería el primer caso de factoreo que estamos aprendiendo. Bendiciones.